en 10 segundos. Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a su programa de Radio Yus Multimedia, Rutas y Retos de Legalidad, en el cual tratamos asuntos y temas relacionados con el derecho administrativo, el derecho fiscal, los derechos de los administrados, medios de defensa, es decir, justicia administrativa. Anunciándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este día nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Carlos Espinosa Berecochea, quien es secretario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Él es abogado, licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, en la cual también se desempeña como docente. En su vida profesional se ha dedicado fundamentalmente como abogado postulante. La tarde de hoy les traemos el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, pues para adentrarnos un poquito en el tema, considerando que la mayoría de nuestros radioescuchas son profesores universitarios, alumnos desde luego de distintas universidades, ¿pudiera darnos como una introducción qué es el Tratado de Libre Comercio, la importancia de esta renegociación que tenemos actualmente, como para ir entrando en tema un poquito? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el Tratado de Libre Comercio es el primer tratado importante en materia comercial que suscribe nuestro país. Suscribe el tratado en 1994 y es consecuencia o es una evolución de la apertura de México al sistema internacional. México se adhiere al GATT en 1986. En 1988 México forma parte integrante de la Organización Mundial de Aduanas y es en 94 donde entra este tratado. Este tratado con Estados Unidos y Canadá, siendo, pues por obvias razones, Estados Unidos nuestro principal socio comercial, tenemos una frontera muy grande con ellos, y además estamos hablando de un cerca del 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Entonces, tener un tratado con ellos, pues es algo bastante importante. Claro, y digamos, en verdad es tal como lo expresa el presidente Donald Trump, que hemos abusado en México de ellos propiamente. Para ellos, ¿qué importancia tiene el Telecán? Bueno, definitivamente para ellos tiene una importancia muy relativa en comparación con la nuestra. Sin embargo, seguimos estando del otro lado de la frontera. La frontera no se fue sin salvar. Y si bien ellos no tienen México no ocupa comercialmente un lugar preponderante para ellos, sí ha sido deficitaria la relación. Sin embargo, las cifras se analizan de una manera muy, muy arbitraria, porque el hecho de decir que Estados Unidos tiene un déficit con México en virtud del tratado de 60,000 millones, independientemente que con China son casi 400,000. De esos 60,000, gran parte se toman como números fijos. Sin embargo, de las exportaciones de México, alrededor de cada dólar exportado, 37 son de Estados Unidos. Quiere decir que si exportamos un coche, gran parte de ese coche pues es producto que importamos previamente de Estados Unidos. Entonces las cifras se manejan muy arbitrariamente. Claro, y ¿ha sido para México, en qué condiciones ha sido bueno este Tratado de Libre Comercio? ¿En qué sectores, sobre todo, se ha aprovechado de mejor manera pues esta coyuntura de tener este instrumento tan importante? Bueno, definitivamente uno de los dos sectores más importantes que se han visto favorecidos ha sido el agro. Hay muchísimas exportaciones de México a Estados Unidos que en materia de agro difícilmente se pueden enviar a otro lugar. Son perecederos y enviarlas a otro lugar pues costaría muchísimo y dejarían de ser atractivos.
Sí, habría que darles algún tratamiento como procesarlas, congelarlas, y ya probablemente. es algo diferente, ya no es el producto en sí. Y el sector automotriz. El sector automotriz ha evolucionado impresionantemente en los últimos 20 años. Y de alguna manera, ¿usted considera que, por ejemplo, este desarrollo que México ha tenido en el sector automotriz, merced al Tratado de Libre Comercio, repercute también en el bolsillo del norteamericano, ¿no? Porque, pues, si hiciésemos una cuantificación de cuánto les costaría a ellos realmente si se lleva a cabo en términos como lo sugiere Trump, que se vaya toda la mano de obra automotriz a Norteamérica, a los Estados Unidos de Norteamérica, cuál es el costo de esa mano de obra. No es lo mismo pagarle a un obrero que, aunque sea calificado, está aquí en México, que pagarle horas dólar a ese mismo obrero en los Estados Unidos. Supongo que debe de haber alguna diferencia en cuanto a cuánto cuesta armar un coche aquí en México y cuánto cuesta hacerlo en los Estados Unidos. ¿Usted qué opina al respecto? Efectivamente es una operación que ni siquiera es viable. Recién tomó posesión el presidente, hay una marca de teléfonos muy famosa que acaba de lanzar su último modelo y había sugerido el presidente que a partir del siguiente modelo ya se iban a ensamblar en Estados Unidos, ya no se iban a poner, no se iban a ensamblar en China. Hicieron cuentas y el teléfono costaba 6 o 7 veces más, con lo cual es imposible. En la industria automotriz es algo muy similar. Adicionalmente, en el caso de la industria automotriz, después de 20 años de tener una relación tan estrecha, la vinculación que hay con las empresas americanas y las empresas mexicanas hace prácticamente imposible romper ese vínculo. Una pieza de un vehículo va y viene 6 o 7 veces antes de armar el producto final. Entonces es una industria que está demasiado enraigada ya como para poder decir, pues vamos a prohibir la inversión o vamos a dejarla exclusiva para mano americana. Eso no es viable. Sería tanto como pensar en retrotraer el tiempo y darle la vuelta a la globalización, ¿no le parece que sería un poco como eso? Y eso sí suena, como bien lo expone usted, como un poco imposible, ¿no? Así es, ya a estas alturas del partido no lo pudieran hacer. E inclusive, si lo llegaran a hacer con México, que finalmente con México a lo mejor lo pudieran hacer, el mundo es mucho más grande, no tendría ningún efecto para Estados Unidos, que esa parte de los 5 países con mayor déficit, el último es México. Claro. Entonces, aun y cuando pudieran resolver esa parte, no es un número que económicamente pinte para las finanzas de Estados Unidos. Sí, eso es interesante. Y bueno, y está el otro componente del tratado que es Canadá, ¿no? Así es, que ellos también tienen una parte importante, que ellos recién iniciaron las negociaciones. Cuando se empezó a hablar de una negociación, parecía que Canadá estaba un poco más del lado de Estados Unidos y parecía que iban a hacer una dupla, Estados Unidos-Canadá versus Sí. México. Sí, Sin embargo, empezó la negociación y pues Estados Unidos ha sido parejo, ha golpeado tanto a Canadá como a México. Entonces ahora parece que es México, Estados Unidos contra Canadá. Perdón, México y Canadá contra Estados Unidos. Pero es un poquito como la figura que ha tratado de desarrollar el presidente Trump, que bueno, a final de cuentas, pues él viene de ser un gran empresario, pero un empresario inmobiliario, ¿no? Entonces, así es, y con antecedentes en ocasiones negativos, pues tiene por ahí unas quiebras 4 o 5 veces dudosas. Más los aspectos fiscales que también se le critican, ¿no? Entonces, pues bueno. El tema de reglas de origen, ¿en qué interviene con el Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué es significativo, doctor? Bueno, las reglas de origen, vamos a partir de la base que un tratado de libre comercio, entre otros aspectos, lo que va a hacer es que los bienes que cada país escoja, hace una lista de desgravación y va a permitir desgravar ciertos bienes, siempre y cuando esos bienes califiquen como originarios en el otro país. Las personas tenemos nacionalidad, los bienes tienen origen. Entonces, si un bien se considera originario de Estados Unidos o Canadá, pudiera entrar en el país sin arancel. Igual pasa con los mexicanos y los estadounidenses respecto de Canadá,
y los otros respecto a Estados Unidos. Entonces, los bienes tienen que ser originarios. Hay casos donde es muy fácil saber que un bien es originario. Claro. Si pensamos en una planta, si pensamos en un mineral, si pensamos en un becerro, si la vaca estaba en México y en ese momento nace el becerro es cumple con origen mexicano. Se extrae un mineral de subsuelo mexicano, es muy simple. Un producto agrícola. En productos agrícolas no hay problema. Sin embargo, se empieza a complicar cuando intervienen otros factores. Cuando pensamos que, por ejemplo, una camisa, a lo mejor la camisa está hecha con algodón mexicano, pero los botones ya no lo son, el hilo ya no lo es, el diseño ya no lo es. Entonces empieza a complicar. Si vamos a la sección electrónica, bueno, pues ya es un extremo, ¿no? Pero digamos, vamos a pensar esta camisa. Si esta camisa hay que decidir qué vale más, si vale más el algodón de la tela o vale más los botones y el hilo, la manufactura. Entonces se pondera y hay una regla de origen que determina en qué casos un bien, aún y cuando no sea 100% originario de un país, califica como tal, y esas son las reglas de origen. Como que entonces el origen será el predominante económicamente en el producto. Ese es un criterio. Los dos criterios principales es el contenido regional. Si hablamos de un 50%, un poco más del 50%, el bien califica como originario. Y en el otro caso depende del proceso productivo. Dependiendo el tipo de industria, se dice, bueno, en esta industria el proceso productivo que le da valor es tal, y donde se realice ese proceso productivo es donde será originaria la mercancía. Sí, bueno, ya con el tema de la camisa y el origen de los hilos, ahí ya parece ya no tan sencillo, ¿verdad? Claro, empieza a ponerse más complicado. Claro, porque si el hilo viene y eso sucede a menudo, ¿no? El hilo viene de Oriente. De Oriente, o si son pues muy finos de algún lado de algún país de Europa, etcétera. Pues bueno, y en este sentido, un poquito solo para enfatizarlo, porque ya lo acaba de mencionar, nada más que siento que lo dijo así como muy rápido, ¿cuál sería la implicación de las reglas de origen para el tema del Tratado de Libre Comercio? Bueno, la implicación es, en la medida que se adecue uno al contenido de la regla, el bien va a calificar como originario. Y siendo originario, va a poder gozar de los beneficios del tratado. Si el bien no es originario, no tiene derecho a los beneficios. Y bueno, para cerrar este bloque, doctor, nos gustaría que nos dijera, ¿y cómo acreditamos las reglas de origen en el comercio exterior? Pues en el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con un documento que se llama certificado de origen, esa es la prueba del origen. Perfecto, entonces pues es muy importante que los importadores y en todo caso los exportadores también cuenten con estos certificados de origen, ¿no? Como decimos, para acreditar la legal estancia de los países, pues bueno, la factura, el pedimento y si se aplicó tratado, este certificado de origen. Pues bueno, vamos a un pequeño corte para escuchar avisos institucionales y estamos de regreso en unos minutos con ustedes. Muchas gracias.